Hay historias que se sienten como lecciones de vida, historias que no solo se cuentan, se sienten. Y esta historia es una de ellas. Desde un barrio humilde de Santo Domingo, un joven con el corazón más grande que su brazo se aferró a un sueño que parecía inalcanzable. No tenía el físico ideal, ni las condiciones más favorables, pero tenía algo que pocos tienen, una determinación que no conoce excusas y una sonrisa que nunca se apagaba ni en los días más grises. A los 19 años dejó atrás su hogar, su gente y todo lo conocido para perseguir el sueño de llegar a grandes ligas. Y con trabajo, fe y mucha paciencia lo logró. No fue fácil, no fue rápido, pero lo logró. Su camino no fue el típico. No se quedó en un solo lugar. Jugó para 13 equipos en grandes ligas, rompiendo un récord histórico. Muchos lo vieron como un nómada del béisbol, pero cada uniforme que vistió fue una prueba más de su capacidad de adaptarse, de seguir adelante sin importar las circunstancias. Y eso es lo que más admiración genera, porque su historia no se define por cifras, se define por carácter, por cómo enfrentó los momentos duros, por cómo convirtió cada cambio de equipo en una nueva oportunidad, por cómo nunca dejó de representar con orgullo su tierra, la República Dominicana, y por cómo, incluso en lo más alto, jamás se olvidó de dónde venía. Esta historia es una dedicación a un pelotero ejemplar y a un ser humano que vivió con alegría, como todos deberíamos vivir, porque no se trata solo de cuántos equipos jugaste, cuántos salvamentos lograste o cuántos récords rompiste. Se trata de cómo viviste, y él vivió con el alma, porque al final, más allá de los récords, Octavio nos deja una enseñanza eterna. Nunca pierdas la fe en ti mismo y nunca dejes de valorar cada segundo del camino, porque no sabemos en qué momento estaremos viviendo el último capítulo de nuestra historia. Esta es la historia de Octavio Dotel. There go the runners. Strike three. Antes de seguir con la historia, te quiero mostrar algo curioso. El 94% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si ya estás aquí disfrutando del contenido, ¿por qué no formar parte de la comunidad? Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias del béisbol. Así que si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. Octavio Eduardo Dotel Díaz nació el 25 de noviembre de 1973 en Santo Domingo, República Dominicana. Creció en una familia trabajadora de la capital, en un barrio donde jamás faltaba un bate y un guante, y donde los sueños salían volando en cada lanzamiento improvisado. Durante su adolescencia, se destacó en el béisbol local, y sus lanzamientos comenzaron a llamar la atención. Se graduó en el Liceo Cancino Afuera, y fue allí donde scouts internacionales vieron algo en él que otros quizás no habían notado: el fuego en su brazo y en su corazón. Con apenas 19 años, en marzo de 1993, firmó como agente libre con los Mets de Nueva York. Y aunque eso suene como un paso glorioso, en realidad fue su primera gran prueba: dejar su país, su familia, su zona de confort y lanzarse a lo desconocido con nada más que esperanza en el equipaje. Comenzó su carrera en las ligas menores, primero en una filial en República Dominicana y luego dando el salto a Estados Unidos. Fueron años duros: la barrera del idioma, la soledad, la presión de destacarse entre miles de prospectos. Pero Octavio no se quebró. Todo lo contrario. Cada desafío lo fue puliendo. Cada día, cada bullpen, cada inning en ligas menores era un ladrillo más en la construcción de su sueño. Y ese sueño por fin llegó. El 26 de junio de 1999, después de 6 años de lucha silenciosa, Octavio Dotel debutó en grandes ligas con el uniforme de los Mets. Después de su temporada de debut, el destino volvió a sorprender a Octavio. A finales de 1999, los Mets decidieron incluirlo en un canje de alto perfil. Fue su primer gran cambio. En diciembre, fue traspasado a los Astros de Houston en un intercambio que llevó al estelar Mike Hampton a Nueva York. Para muchos, Hampton sería clave en el camino de los Mets a la Serie Mundial del 2000. Pero para Dotel, aquel traspaso representó algo aún más valioso: una nueva oportunidad. Tenía apenas 26 años y ya entendía que en el béisbol, como en la vida, los cambios bruscos llegan sin aviso. Y uno tiene dos opciones: resistirse o adaptarse. Él eligió la segunda. En Houston, Octavio encontró
el lugar donde realmente comenzaría a brillar. Al principio lo usaron como abridor ocasional, pero pronto quedó claro que su verdadero poder vivía en el bullpen. A partir del año 2000, se transformó en relevista y ya no miró atrás. Su recta empezó a incendiar los radares, su slider rompía como latigazo y poco a poco fue ganándose el respeto del equipo y de toda la liga. Entre 2000 y 2004, con los Astros, vivió algunos de los momentos más grandes de su carrera. En 2003, entró en la historia al ser parte de un juego sin hits combinado ante los Yankees en el Bronx, lanzando una entrada en la que ponchó a 4 bateadores en un mismo inning. Sí, 4, algo que muy pocos pueden decir, pero su mejor temporada llegó un año antes, en 2002, récord de 6-4, efectividad de 1.85 y nada menos que 83 apariciones como relevista. Promedió 10,8 ponches por cada 9 entradas, una cifra tan alta que más adelante sería reconocida como la mejor tasa de ponches por 9 innings para un derecho en la historia de la MLB. Mínimo 900 entradas lanzadas. Cada vez que entraba, los ponches llovían, y cuando parecía que ya estaba establecido, la vida volvió a moverle el terreno. En junio de 2004, fue parte de un famoso cambio entre 3 equipos que llevó a Carlos Beltrán a Houston y a Dotel a los Atléticos de Oakland. Cambiar de equipo a mitad de temporada no es fácil, sobre todo cuando vienes de construir 5 años en un solo lugar. Pero Octavio no se quejó. Lo asumió como siempre lo hacía, con profesionalismo, con fe y con ganas de seguir creciendo. Ese mismo año, ya con Oakland, fue nombrado cerrador del equipo y respondió a lo grande. Entre Houston y Oakland, acumuló 36 salvamentos en 2004, el récord personal de su carrera. Una muestra más de su versatilidad. No importaba el rol, no importaba el uniforme. Octavio cumplía. Pero en 2005, el béisbol le puso una nueva prueba. Una lesión en el brazo lo obligó a someterse a la temida cirugía Tommy John. Una operación que para muchos marca el final. Para él fue solo una pausa. Dotel no se rindió. Se enfocó en su recuperación con la misma intensidad con la que atacaba el montículo. Porque si algo estaba claro, era que no pensaba irse sin luchar. Tras recuperarse de su lesión, Octavio Dotel entró en una nueva etapa de su vida. Una etapa que lo convertiría en un símbolo de resistencia. Entre 2005 y 2013, su carrera lo llevó por caminos que pocos en el béisbol se atreven a recorrer. En esos años, vistió nada menos que 13 uniformes distintos en grandes ligas. Un récord absoluto en su momento. Mets, Astros, Atléticos, Yankees, Reales, Bravos, Medias Blancas, Piratas, Dodgers, Rockies, Azulejos, Cardenales y Tigres. Cada uno de esos nombres formó parte del mosaico que construyó su leyenda. Algunos lo llamaron trotamundos, otros nómada del béisbol. Pero para Octavio, cada uno de esos cambios significaba algo distinto, una nueva oportunidad. En lugar de verlo como inestabilidad, lo abrazó como señal de que su talento aún era deseado. Estoy orgulloso de todas las veces que los equipos me quisieron, dijo alguna vez con una sonrisa. Y esa mentalidad lo dice todo. Cambiar de ciudad, de compañeros, de uniforme, no es fácil. Requiere humildad, madurez y mucha adaptabilidad. Y ahí es donde nace otra gran enseñanza. El cambio no siempre es una amenaza. A veces es el camino que te lleva a tu mejor versión. Y esa versión llegó en 2011. A sus 37 años, cuando muchos ya hablan de retiro, el destino le tenía preparada una recompensa. Comenzó esa temporada con los Azulejos de Toronto, pero a finales de julio fue traspasado a los Cardenales de San Luis. En apariencia, otro cambio más, pero este sería distinto. En San Luis, Octavio se convirtió en una pieza clave del bullpen para la recta final. Lanzó con solidez en la temporada regular y brilló en la postemporada. Efectividad de 2.61, 14 ponches en 10.1 entradas y apariciones cruciales en 5 de los 7 juegos de la Serie Mundial. Y entonces llegó la gloria. Los Cardenales se coronaron campeones del mundo. Y Octavio Dotel, el dominicano que tantas veces había sido cambiado, que tantas veces tuvo que empezar de cero, finalmente alzó un anillo de Serie Mundial. Imaginen ese momento. El out 27, los brazos al cielo, el ruido, la emoción y en su mente quizás un recuerdo de aquel callejón de Santo Domingo donde todo comenzó. Su historia grita una verdad poderosa. Nunca es tarde para que llegue tu momento. Si sigues luchando, la vida puede sorprenderte con un final feliz a la vuelta de la esquina. En 2012, ya con los Tigres de Detroit, su 13º equipo, siguió aportando veteranía, liderazgo y otra aparición en postemporada. Y en 2013, a los 39 años, dijo adiós al juego que tanto amó. Sus números finales lo dicen claro. 59 victorias, 50 derrotas, efectividad de 3,78, 1,143 ponches en 951 entradas, 109 juegos salvados y 758 apariciones en el montículo. Pero su legado va mucho más allá de esos números. Fue admirado en todos los
los vestuarios por su ética de trabajo, por su alegría contagiosa y por su humildad. Supo reinventarse una y otra vez, de abridor a relevista, de preparador a cerrador, de figura central a mentor de jóvenes. Y en eso está una de sus enseñanzas más profundas. Mantenerse relevante no es cuestión de fuerza física, es cuestión de mente, corazón y propósito. Cuando Octavio Dotel se retiró del béisbol profesional en 2013, en realidad nunca se alejó del juego. Colgó los spikes, sí, pero su corazón seguía en el diamante. Regresó a su amada República Dominicana y lejos de buscar el protagonismo, eligió otro rol, el de mentor, el de guía, el de hermano mayor para la nueva generación. Era común verlo en el estadio Quisqueya Juan Marichal, no como una estrella, sino como un fanático más, con una sonrisa amplia, aplaudiendo, saludando, disfrutando, siempre con los Leones del Escogido, su equipo de toda la vida. Pero su legado no quedó solo en la pelota. En los pasillos del estadio, en las calles de su barrio, en cada niño que lo saludaba, Octavio dejaba huella, siempre dispuesto a compartir, a aconsejar, a escuchar. Su historia inspiraba, pero su presencia transformaba. En 2024 recibió el más alto reconocimiento deportivo de su país. Fue exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano, un honor más que merecido, no solo por su carrera en grandes ligas o por su récord de equipos, sino por lo que representó para su nación: esfuerzo, humildad y orgullo dominicano. Muchos lo describían como lo que todo jugador debería aspirar a ser, un caballero dentro y fuera del terreno. Sus compañeros hablaban de su carácter sencillo, su risa contagiosa y su corazón generoso. Se sabía de historias donde tomó bajo su ala a jóvenes lanzadores, enseñándoles cómo entrenar, cómo pensar, cómo mantenerse firmes cuando el mundo parece temblar. Porque Octavio entendió algo que muchos olvidan: ser una estrella no es brillar tú solo, es hacer que otros brillen con tu ejemplo. Volvía a su barrio y organizaba juegos improvisados con los niños. Regalaba guantes, pelotas, consejos y sobre todo, esperanza, porque él había logrado el sueño y quería ver a otros lograrlo también. Y en eso radica su verdadera inmortalidad. El capítulo final de la historia de Octavio Dotel llegó como llegan las tragedias más dolorosas, sin aviso, sin lógica, sin piedad. La madrugada del 8 de abril de 2025, en la ciudad que lo vio nacer, la alegría se convirtió en luto. Octavio, con 51 años, se encontraba en la discoteca Jet Set, disfrutando de una presentación de merengue del legendario Ruby Pérez. Era una noche común, música, sonrisas, baile, hasta que a las 12:44 de la noche, el techo del lugar colapsó sin previo aviso. Una falla estructural convirtió la fiesta en desastre. El caos se apoderó del lugar, los gritos reemplazaron a las risas, el polvo tapó las luces y bajo esos escombros quedó atrapado Octavio Dotel. Los equipos de emergencia trabajaron contra el tiempo. Durante 11 horas buscaron entre concreto y destrucción. Finalmente, lo encontraron con vida. Fue trasladado de inmediato al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, pero sus heridas eran demasiado graves. En el trayecto, perdió los signos vitales. Fue declarado muerto al llegar. Y con esa noticia, el país se detuvo. La República Dominicana entera se sumió en una tristeza colectiva. Días de duelo fueron decretados. El béisbol lloró, las redes se inundaron, las calles se silenciaron. La noticia corrió como fuego: había muerto Octavio Dotel, el campeón, el trotamundos, el querido Tabito. Cuesta aceptar la ironía. Después de tantos años sorteando los riesgos del montículo, de tantas batallas superadas en el terreno y fuera de él, su historia se apagó en un lugar donde solo buscaba disfrutar una noche de música. El impacto fue inmenso. Las grandes ligas, a través del comisionado Rob Manfred, expresaron su pesar. Tony Clark, de la Asociación de Jugadores, también envió un mensaje cargado de dolor. Compañeros como Albert Pujols, Carlos Beltrán y Yadier Molina se pronunciaron con tristeza, recordando al jugador, pero sobre todo al ser humano. Su legado no murió aquella noche. Sigue vivo en cada joven dominicano que sueña con llegar a grandes ligas. Sigue presente en cada clubhouse donde se menciona su nombre con respeto. Permanece en los números que dejó, en los campeonatos que ganó, pero sobre todo en las vidas que tocó. Porque su historia, con sus victorias y sus derrotas, con sus 13 equipos y su anillo de campeón, nos enseña algo que va más allá del deporte. Que los sueños se cumplen cuando se alimentan con perseverancia y que las tormentas se enfrentan con fe. Octavio Dotel se fue antes de tiempo, pero lo que construyó, lo que inspiró y lo que dejó sembrado, eso sí es eterno. El lanzamiento es strike, tiró de los terceros, le quitó aquí bastante Dotel. Al
reflexionar sobre la vida de Octavio Dotel, es imposible no encontrar lecciones que van mucho más allá del béisbol, porque su historia no fue una línea recta. Fue un camino lleno de curvas, caídas, desvíos, y aún así nunca se detuvo. Empezó lanzando piedras en un solar baldío y terminó lanzando en la Serie Mundial frente a millones. ¿Cómo lo logró? Con talento, sí, pero sobre todo con carácter. Cada vez que la vida le movió el piso, una lesión, un cambio de equipo, una acusación injusta, él no se quebró. Respondió con trabajo, con actitud, con dignidad. Nos enseñó que cuando muchos se rinden al primer tropiezo, él insistía, persistía, se volvía a levantar y lo hacía siempre con una sonrisa. Estoy orgulloso de todas las veces que los equipos me quisieron, dijo una vez, mostrándonos que incluso lo que otros ven como rechazo puede ser una oportunidad. Todo depende del cristal con que se mire. Y Octavio eligió siempre el de la gratitud, pero su legado no es solo deportivo, es humano, porque a pesar de todo lo que logró, nunca se olvidó de su gente. Volvió a su barrio, compartió con los suyos, apoyó a los jóvenes, celebró como un fanático más cada triunfo del escogido. Y en ese gesto sencillo hay una grandeza que no cabe en ningún número. Su partida repentina nos recuerda una última gran verdad: la vida es frágil y cada día cuenta. Octavio aprovechó los suyos al máximo, vivió como soñó, inspiró como pocos, y si hoy pudiéramos imaginarlo mirando desde lo alto el terreno de juego, seguramente lo haría con esa misma sonrisa amplia y ese brillo en los ojos, sabiendo que su historia valió la pena, sabiendo que vivió de verdad. Y si pudiera decirnos algo, tal vez sería esto: no dejen nunca de luchar por lo que aman, aunque el camino sea difícil, aunque el destino cambie el plan, aférrense a sus sueños, porque algún día pueden alcanzarlos. Octavio vivió con entrega, con fe, con alegría, jugó como se debe vivir, con pasión, y nos deja un mensaje eterno: vive tu vida con propósito, con amor y con gratitud, porque nunca sabes cuándo será tu último turno al bate. Y ahora te toca a ti, te toca vivir como te mereces, te toca mirar a los tuyos a los ojos y recordarles cuánto los amas. Te toca abrazar más, sonreír más, agradecer más. Te toca dejar de postergar los te quiero, los gracias y los perdón. Te toca soñar en grande y dar cada paso como si fuera el último, porque la vida no avisa cuando llega el final. Pero mientras estés aquí, puedes hacer que cada segundo valga la pena. Déjanos en los comentarios qué otro jugador quisieras que contemos en un próximo video. El comentario con más likes será el elegido, porque aquí todas las historias tienen un lugar. Gracias por ver este video y gracias, Octavio, por habernos regalado la tuya. Disfrute la vida sin hacerle daño a nadie. Gracias, como siempre he dicho, gracias por confiar en mí. Por eso estamos siendo exaltados al Salón de la Fama del Deporte Dominicano.